El día de hoy vamos a continuar con el tema de contexto individual, pero el subtema a partir de este momento es el de libertad y lo pueden encontrar en su página 101 del libro. Y bueno, cuando nosotros hablamos de libertad, un concepto que nos menciona aquí en su libro es que nosotros tenemos esa capacidad para poder elegir entre dos o más posibilidades de acción. Por ejemplo, cuando nosotros podemos decidir sobre alguna situación, sobre, como les comentaba, qué carrera voy a elegir, por qué la voy a elegir. Y de igual manera con cosas muy simples y muy básicas como qué ropa me voy a poner el día de hoy, con quién voy a platicar, cómo van a ser mis actos. Todos estos son ejemplos del concepto de libertad, ya que nosotros tenemos esa facultad para poder decidir sobre situaciones que van ligados a nuestra vida o a nuestras acciones diarias. También dentro de su libro nos menciona que es cuando nosotros empezamos a actuar conscientemente y a tomar estas decisiones autónomas. Ahí se ve más explícita esta parte de libertad. Lo veíamos en la clase anterior como estas decisiones autónomas pues estaban ligados con esta libertad, con esta expresión que ustedes pueden tener ante cierta situación. Por ejemplo, el poder decidir sobre si voy a ayudar a alguien o no voy a ayudar. Y como les comentaba, ¿no? También con su plan de vida o proyecto de vida. Ahí el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez nos menciona que este concepto de libertad va vinculado o tiene gran importancia el punto de la responsabilidad. Como les mencionaba, libertad es igual a responsabilidad y responsabilidad a libertad. Ustedes son libres para poder decidir sobre muchos aspectos de su vida o sobre todos los aspectos de su vida, pero esa libertad conlleva responsabilidad, que al momento que ustedes van a tener alguna consecuencia de esa libertad de expresión que tuvieron, esa libertad de conducta, pues ustedes realmente lleguen a ser responsables de esas consecuencias que pueden ser tanto buenas como malas. Y ahí nos menciona una pregunta que nosotros nos debemos de analizar, que dice, ¿en qué condiciones alguien es moralmente responsable de sus acciones? Cuando nosotros logramos responder a esta pregunta, pues podemos profundizar un poco más sobre este tema del libertad. Y bueno, en el siguiente punto nos dice la ignorancia y la responsabilidad moral. Vienen ahí tres ejemplos en su libro en la página 102. En el primer ejemplo nos menciona un niño que va acompañado de su mamá y están por ahí haciendo unas compras en un centro comercial, y este niño de 4 años se le hace fácil tomar un carrito, un juguetito y esconderlo debajo de su súper. Como consecuencia, pues el policía se acerca con la mamá y pues descubren que el niño trae ahí un objeto eh, escondido dentro de su suéter. Ahí las preguntas que nos hacen es, ¿podemos decir que el niño es moralmente responsable de haberse robado el carrito? ¿Qué piensan ustedes? Y el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez nos dice que no, porque el niño pues no ha acumulado las experiencias sociales necesarias para que él pueda tomar esa decisión moral de hacerse responsable por lo que hizo. Realmente el niño es ignorante ante las consecuencias de ese acto que le está cometiendo, y por tal razón pues no es responsable, no tiene una responsabilidad moral, ya que él pues desconoce estas consecuencias que puede traer eh, el acto que él tuvo. En el siguiente punto nos menciona sobre un chico, un joven de 15 años que va a una tienda y decide robar un artículo, en este caso pues un celular.
Y la pregunta es la siguiente: ¿él es moralmente responsable de lo que hizo? ¿En qué se distingue el joven de 15 años del de 4? Si hablamos de responsabilidad moral, también el joven ignoraba las consecuencias de su acción, ambos son moralmente responsables. Y pues aquí voy a incluir tal vez un poco más desde mi perspectiva o desde cómo lo visualizo desde el punto del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, en el cual pues el niño todavía no desarrolla esta moral autónoma que veíamos en un inicio, todavía no desarrolla estas decisiones autónomas, todavía está con las heterónomas y probablemente en alguna ocasión vio eso o simplemente se le hizo fácil, pero no llegó a asimilar las consecuencias de ese acto porque simplemente pues todavía no tiene las vivencias necesarias para darse cuenta que es un acto malo. En el caso del chico o del joven de 15 años, él ya tiene una edad ya suficiente, un razonamiento más elevado que el niño y él ya pasó por esa etapa de la moral autónoma, él ya está tomando decisiones autónomas, él ya está consciente de lo que está haciendo y que su acto no es moralmente bueno o moralmente aceptado y va a traer como consecuencias pues que él pueda llegar a estar dentro de alguna cárcel o pues por ejemplo tener alguna consecuencia de tipo legal por el acto que le está cometiendo. En el siguiente punto menciona que una persona está realizando un largo viaje nocturno en una carretera y esta persona da una vuelta en una curva, lo que provoca un choque con otro carro que estaba ahí estacionado porque tenía una falla. Esta persona que tenía la falla en su carro, pues sí colocó sus letreros de precaución, sus luces y demás para evitar algún accidente. Pero aún así, pues esta persona lo chocó. Ahí la autoridad menciona que el responsable del accidente es la persona que chocó al auto que estaba pues ahí con alguna falla. ¿Por qué? Porque esta persona argumentó que no lo vio debido a que sus luces de su automóvil son muy débiles, entonces no alcanzó a visualizar el carro. Ahí nos hace las preguntas de, ¿crees que es un buen argumento que esta persona haya mencionado que no vio el automóvil por la baja cantidad de luz que tienen sus luces? Y nos menciona a Adolfo Sánchez Vázquez que ese argumento no es válido o no es bueno, porque la persona del automóvil que dio vuelta en U es responsable de tener, de estar revisando constantemente su automóvil y de que esté en las condiciones óptimas para un viaje y mucho más de esa magnitud que es en carretera, que es en noche y que pues debe pues de mantenerlo en buenas condiciones para evitar este tipo de accidentes. Porque por el otro caso, pues menciona que la persona que tenía su automóvil averiado sí tenía todas las medidas preventivas y esta persona no. Y ahí dentro de este punto, Adolfo Sánchez Vázquez nos menciona que que nosotros tenemos que tener un pleno conocimiento de las consecuencias de nuestros actos. Entonces nosotros vamos a ser responsables de esas consecuencias. Aquí el título no lo menciona, la ignorancia y la responsabilidad moral. Si nosotros desconocemos las consecuencias de algún acto, pues entonces nosotros estamos moralmente, por así decirlo, absueltos de toda consecuencia negativa porque nosotros desconocíamos esas consecuencias. Pero si nosotros nos vamos al otro punto en el cual pues, ya somos personas adultas, ya tenemos un mayor razonamiento, pues en este caso nosotros sí vamos a terminar siendo responsables de prácticamente todas las consecuencias de nuestros actos o de nuestras decisiones. En el segundo punto nos menciona la coacción exterior y la responsabilidad moral.
Y como primer ejemplo nos menciona el caso de una persona que va viajando a una velocidad permitida y en eso una persona en estado de ebriedad se le atraviesa y esta persona que va conduciendo para esquivar a la persona ebria se sube a la acera y atropella a una persona que estaba ahí esperando el transporte público. La pregunta que nos menciona ahí es, ¿podemos decir que el conductor es moralmente responsable de este accidente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Nosotros podemos decir, pues sí, porque está atropellando a una persona que no tenía nada que ver, ¿no? con el accidente. O realmente la persona eh, responsable del accidente es, en este caso, la persona que está en estado de ebriedad porque, pues, imprudentemente se atravesó en el carro, en el vehículo y provocando, pues, un accidente más grave. Realmente la persona que, bueno, Adolfo Sánchez Vázquez nos menciona que eh, aquí son responsables de su acto todas las personas, pero sin embargo el conductor de este automóvil eh, realmente él se vio obligado a actuar de ese modo, de subirse a la acera y por ende pues atropellar a la persona que estaba ahí esperando el transporte, pero no se le puede atribuir una responsabilidad moral, tal vez legal, puede ser, pero moral no, porque pues él no lo hizo intencionadamente, ¿sí? Fue algo momentáneo, fue algo que eh, no lo razonó más allá, simplemente actuó para evitar un accidente, pero sí terminó cometiéndolo, pero no con esa intención, con ese trasfondo. En el siguiente ejemplo nos menciona de un periodista que es obligado con violencia y amenazas a ocultar cierta información que afecta a un funcionario público. Si él llega a publicar esta información, pues puede sufrir algún daño él o su familia. Entonces, para evitar este tipo de actos, eh, pues él está ahí en un dilema. Y las preguntas que nos hace es, ¿crees que el periodista es responsable de los daños causados por omitir la noticia? Pues nosotros podemos decir que sí, porque pues no está cumpliendo con esa parte de la ética de un periodista, que es informar, que dar información verídica y entre otros conceptos ahí muy importantes, pero Adolfo Sánchez Vázquez pues, nos dice que realmente este periodista no lo está haciendo de manera deliberada, sino que lo está haciendo eh, obligado por alguien más para tomar esa decisión. Y pues realmente el omitir información no se vería tan penalizado de forma moral porque pues él está siendo obligado. ¿Sí? De hecho, el título no lo menciona hasta cierto punto de coacción exterior y la responsabilidad. Como nosotros, si nos vemos forzados a tener alguna conducta por alguna persona externa, pues nosotros vamos a estar libres de esa responsabilidad moral porque la decisión no la estamos tomando nosotros, sino alguien más. Y aquí dentro de su libro nos dice lo siguiente: para que alguien pueda ser responsable de sus acciones se requiere que la causa de esta provenga de él mismo y no de algo o alguien que lo obligue a actuar de determinada manera. En una segunda respuesta es que si alguien o algo nos obliga a actuar de determinada manera, entonces no somos responsables de nuestras acciones. Y por el contrario, si realizamos una acción con plena libertad, entonces somos totalmente responsables de ella. Si hay libertad, entonces hay responsabilidad. Eh, Aquí pues ellos no tienen la posibilidad de poder tomar libremente la decisión porque otros factores externos fueron los que influyeron para que ellos actuaran de cierta manera. Pero si nosotros nos vamos tal vez a algún ejemplo más simple en el cual
nuestro grupo de amigos nos dice que tenemos que actuar de cierta manera, si no, no podemos pertenecer a cierto grupo, pues nosotros ahí sí podemos tomar una manera de forma libre y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero pertenecer a ese grupo porque no compartimos los mismos ideales, me retiro. Pero si nosotros nos escudamos en que pertenecemos a ese grupo y por eso nosotros cometemos ese tipo de actos, pues no es nuestra, nuestra responsabilidad si va a estar ahí presente porque pues nosotros lo estamos haciendo premeditadamente, nosotros nos estamos eh, tomando de ese punto de decir, de culpar a los demás para no vernos, eh, no hacernos responsables de nuestros actos o de nuestras acciones. Y bueno, en el último punto nos menciona la coacción interior y la responsabilidad moral. Y ahí nos menciona un ejemplo de una persona que va a hacer tarea a casa de su compañero y pues este chico ya termina la tarea, se va de la casa de este chico y él observa que no está dentro de sus cosas un reloj que le regaló su abuelito. Al día siguiente que llegan a la escuela, él observa que ese compañero que llegó a su casa trae el reloj que pertenecía a su abuelito, que su abuelito le había regalado. Entonces él pues le dice que le empieza a reclamar, ¿verdad? Que porque lo hizo y demás. Pero este chico le confiesa que, que, que tiene una enfermedad, que es la cleptomanía, le pide disculpas y demás. Entonces aquí claramente este chico pues robó por una enfermedad psicológica que él no puede controlar. La pregunta es, en este caso, ¿sería moralmente responsable esta persona del robo cometido? Adolfo Sánchez Vázquez nos dice que en este caso el joven no sería responsable porque eh, está influenciado a actuar por un impulso que él no puede controlar, ya que él está cometiendo ese tipo de actos por una enfermedad que pues, él no es responsable de tener o que no puede controlar hasta cierto punto. También nos dice Adolfo Sánchez Vázquez que la libertad se vincula con el conocimiento que tenemos de las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, si conocemos las consecuencias de nuestras acciones, entonces podemos actuar libremente y si realizamos acciones libres, entonces podemos ser responsables de ellas. Y para resumirlo de una manera más sencilla, los conceptos que vimos el día de hoy, hacemos la siguiente pregunta que dice, ¿en qué condiciones alguien no es moralmente responsable de sus acciones? En el punto número 1 nos dice, cuando ignora las consecuencias de sus acciones, no es responsable de ellas. Punto número 2, cuando alguien o algo lo obliga a actuar de determinada manera, entonces no es responsable de sus acciones. Y punto número 3, cuando un impulso irresistible lo obliga a actuar de determinada manera, entonces no es responsable de la acción que ha hecho. De una forma mucho más resumida nos dice en qué situaciones es moralmente responsable de sus acciones. Punto número 1, si conoce las consecuencias de sus acciones, entonces es responsable de ellas. Punto número 2, si actúa libremente, entonces es responsable de sus acciones. Espero les haya quedado clara la información. Si tienen como quiera alguna duda, pueden hacer ahí alguna anotación en su cuaderno o en su libro y la revisamos el día lunes. No van a realizar ninguna actividad del libro, solamente era la clase del día de hoy y la actividad viene en la siguiente clase. Cuídense mucho.